en el ser humano. Este cuerpo, el cuerpo, usted lo puede poner muy bonito, le puede hacer las figuras, las cirugías que usted se imagine. Ese cuerpo se queda aquí. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Para eso el Señor, antes de tomarnos a nosotros, nos va a dar una naturaleza que no sea pecaminosa, un cuerpo nuevo. El Señor antes de Quedó cero. ¿Cómo cero? No te entiendo. sin error, sin pecado. Cero, el Amir. Para poder entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Bien. Ustedes nunca Que sea su hueco, ¿no? Este para que entra. ¿Cuál? Dime, no. ¿Así? Un pecado genérico, a manera de naturaleza subyacente en los actos de los hombres, sino transgresiones subjetivas, no pensamientos. Obvio, venimos a durito, ¿no? Está durito. Que se cometen de acuerdo al Nuevo Testamento, la tradición del cristianismo, existe una pecaminosa en el ser humano. Su naturaleza, la nuestra. A ver, mira tu nuevo cuñado. Tiene que quedar acá, porque nada inmundo puede entrar al cielo. Bien, esta naturaleza del hombre afecta tanto sus actos como sus pensamientos, estando aún en la carne, y no se puede superar con el solo esfuerzo de seguir la ley de Dios. Es que no, a nosotros no nos va a salvar la iglesia, no nos va a salvar el hecho que vayamos a la iglesia y hagamos esto y lo otro. No estoy diciendo, no estoy dando a entender que no hay que ir a la iglesia. Tenemos que ir a escuchar la palabra del Eterno, porque nosotros somos limpios por la palabra. Amén. Bueno, esta expiación se hace vida para la persona mediante la fe en Jesucristo y un renacer espiritual. Así puede vencerse en la naturaleza y por ende dejar de pecar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque Oiga, permítame. Aquí la palabra clave es esta, mira. Practica. Esta palabra, por eso yo les he dicho a ustedes que la gramática de la palabra de Dios no es la gramática de los hombres, porque esta palabra tiene una connotación impresionante en la cosmovisión espiritual. Léame otra vez, por favor. Primera de Juan 3:9. Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios anida, reside, vive en él. O sea, el Espíritu del Eterno está en nosotros. Amén. Repítame otra vez, por favor. Porque el versículo. Primera de Juan 3:9. Me gustaría que los hermanos, por favor, tomaran nota de este versículo. Este versículo deshace todos los argumentos del mundo, todos, en absoluto. Siga. Todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, no oiga, practica. que es nacido, que ha muerto, que fue introducido allá en las aguas, murió al pecado, pero resucitó para Cristo. Aleluya. Primera de Juan
capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente, la herencia de Dios está en él, permanece en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, oiga, no practica, no lo hace, no lo utiliza. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, sencillamente. Amén. Amén. Las distintas corrientes del cristianismo han elaborado de distinta forma la doctrina que sustenta esta concepción del hombre en lucha permanente contra el pecado como naturaleza propia y la victoria sobre él. Él es el pecado. Definición de pecado y cómo se divide. Empezamos. Definición de pecado y cómo se divide. La Biblia y la tradición eclesiástica definen y se refieren. La palabra eclesiástica viene de la palabra eclesia, eclesia, que es iglesia, ¿no? Síganme. Definen y se refieren a las diferentes clases de pecados. Primero, el pecado en general. Consiste en la transgresión libre y deliberada de la ley de Dios, por leve que sea. Es pecado cualquier desviación de los mandatos divinos. La naturaleza... Por leve que sea, es pecado. No hay pecados pequeños. Amén. No hay pecados más grandes. Son pecados. La palabra pecado es hamart o katá. Sígame. Por leve que sea, es pecado cualquier desviación de los mandatos divinos. Cualquier desvío que tú tengas es un pecado. No es un medio pecado, ni es un pecadito, Así no, es pecado. La naturaleza en esencia del pecado es la rebelión contra Ahí Dios. está. La naturaleza, cuando el hombre peca, está yendo en contra de los preceptos de Dios, no más. Le está diciendo a Dios, no me interesa lo que tú hayas escrito, Sí, amén. yo quiero pecar, Amén. me quiero sentir sabroso. Siga, por favor. La naturaleza en esencia del pecado es la rebelión contra Dios. Es la rebelión contra Y Dios. es pecaminoso. Cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina. Oiga, cualquier acto cuando la voluntad humana se opone a la voluntad divina, está pecando. El solo hecho de pensarlo ya pecó. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Leamos, por favor, Proverbios capítulo 24. 23:7. 23:7. 23:7. Leámoslo porque vamos a sustentarlos para que veamos que las cosas no son tan fáciles como usted y yo no las imaginamos. Libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 23, versículo 7. La naturaleza y la esencia del pecado, rebelión. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Tal es él. O sea que yo no soy lo que hago, soy lo que pienso. Porque antes de hacer, lo tengo que pensar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este es él. Sígame. Hermanos, por favor. Sigan. Dice, Dios y es pecaminoso cualquier acto en la cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina conocida, ya sea por un mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano.
El pecado, con excepción del pecado original, se llama pecado ancestral y pecado mortal, de acuerdo a la gravedad de la transgresión. Ancestral, o sea que es una herencia de nuestros ancestros. Y es pecado mortal porque todo pecado es sinónimo de muerte, hermano. Siga. De acuerdo a la gravedad de la transgresión y con el grado de voluntad y deliberación. Los pecados en contra de la sociedad que, según la Biblia, claman justicia al cielo, en ocasiones estos implican otros pecados, como el derramamiento de sangre inocente, oprimir viudas y huérfanos. Oiga, hermano, oiga, esto es muy delicado. Quiero que lo lea otra vez. En ocasiones, yo lo leo, en ocasiones estos implican otros pecados. En ocasiones estos implican otros pecados. Por ejemplo, como el derramamiento de sangre inocente. La oprimir a las viudas. Ojo con ello. Y huérfanos. ¿Por qué? Porque la viuda no tiene defensa. Los huérfanos tampoco. ¿Sabe quién los defiende? El Eterno los defiende. Amén. Por eso es un pecado grande. La opresión, ir encima de ellos, quitarles a ellos, hacerle la vida difícil a ellos, es pecado, hermano. No, pero es que usted no sabe cómo me ha pagado. Usted no es juez. Sí, amén. Tenemos un juez al cual tenemos que ir y rendirle cuentas. No hagamos la función de juez. Amén. Y tampoco de abogado. Sí. Los pecados capitales no solo llevan a la muerte física. No iba por ahí, ¿verdad? Dice primer viudas y huérfanos, el defraudar al trabajador, la inmoralidad sexual. Oiga, derramamiento de sangre inocente, oprimir las viudas y huérfanos. El defraudar al trabajador, oiga, repita eso y lo verás, por favor. Dice, oprimir viudas y huérfanos, el defraudar al trabajador, la inmoralidad sexual La crasa. inmoralidad sexual crasa, o sea, potente, llevada a la máxima expresión. La inmoralidad sexual, el defraudar al trabajador, hermano. Mire, lo contrato por 8 horas y le voy a pagar $100. Y cuando llegaron, se cumplieron las 8 horas, le dice usted, pero yo pensé que usted iba a trabajar mejor, le voy a dar 50. Hermano, lo que usted prometa, cúmplalo. Dele lo que le prometió. ¿Sabe por qué? No por el dinero, sino que es este hombre o esta mujer es un empleado del Señor. Y Dios lo usó a usted para bendecirlo. No permita que el diablo tome control de la avaricia suya y pierdas tú la salvación o el premio que el Señor tenía para ti. Sí. Los pecados capitales no solo llevan a la muerte física, sino a la condenación eterna, como el pecado contra el Espíritu Santo. Repítame esto que es muy importante, los pecados. Los pecados capitales no solo llevan a la muerte Los física. pecados capitales, los grandes, no solamente llevan a la muerte física, sino a la condenación eterna. A la condenación eterna. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra del Espíritu Santo. Tenemos nosotros la oportunidad con cierto tipo de pecados e ir a los pies del Eterno, y nosotros vamos con una mente, con un espíritu noble a los pies de Él. Nos arrepentimos y logramos el perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Amén. Es un pecado que no es perdonado. O sea que el hombre ya es reo de muerte física y de muerte espiritual. Sigo.
Dice contra el Espíritu Santo. Hay otros que han sido definidos por la iglesia y son la soberbia. Oiga, hay otros que han sido definidos por la iglesia como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Proverbios 6. Permítame, ¿sabe qué es la gula? Yo creo que es ser prima o familiar de la glotonería, hermano. Parecido, ¿no? Por ahí. Bueno, siga. Dice Proverbios 6, 16 al 19, ¿lo leemos? Sí, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. Oiga, 6. Y aún aborrece. Él no dice que, bueno, no es que me molesten, pero tampoco me disgustan. No. ¿Qué es? Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos. Oiga, el corazón. Dígame, ¿dónde está el corazón? Esta es una fresa salvaje. Este es el corazón. ¿Que maquina qué? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos, iniquidad, pecado, maldad. Siga. Los pies presurosos para correr para correr al mal. Para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. Gloria a Dios. Entre hermanos. Entre hermanos. Sigamos. Pecado según la iglesia. Aleluya. La caída del hombre en 1592 por Cornelis van Harlem. El pecado original, la expulsión de Adán y Eva para el judaísmo y el cristianismo. De acuerdo a lo señalado, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Oiga, cuando la gente le gusta tener, eso es algo terrible. Sí, amén. No sé ni cómo describirlo. Siga. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado se considera una ofensa a Dios. Una ofensa, un ataque a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Salmo 51:6. Leámoslo, por favor, para que las personas sepan dónde está la cita. Salmos 51:6. Dice así. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, la palabra a la cual tú tienes acceso es espíritu y es vida. Cuando tú lees la palabra, te voy a dar un consejo o una recomendación, como tú lo quieras tomar. Cuando tú vayas a leer la palabra, ponte a cuentas con el Señor. Dile, Señor, perdóname. Voy a leer tu palabra, por favor. Háblame, ministrame, perdóname, Señor, porque yo quiero entender tu palabra. Porque la palabra a la cual tú tienes acceso es espíritu y es vida. Ojo con ello. Sigan. Dice, el pecado se considera una ofensa a Dios.
contra ti solo he pecado. Dice, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Oiga, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta nuestros corazones, hermano. De él nuestros corazones. Aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis 3:5. Leámoslo, muy importante. Sí, amén. Génesis 3:5 dice, no moriréis. No, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. ¿Quién está hablando ahí? La serpiente. Satanás mismo, hablándole a él, a nuestros primeros padres, hermano. Siga. Por esta exaltación. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Filipenses 2, del 6 al 9. ¿Lo leemos? Sí, porque este libro de Filipenses tiene una óptica impresionante, porque el apóstol Pablo era un hombre muy agudo, tenía una concepción de la palabra increíble y tenía una comunión con el Señor muy grande. Por favor, leamos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre... Permítame. O sea que aquí el Señor le cortó todas las excusas al cristianismo. Amén. Se hizo hombre. Amén. Habitó entre nosotros. Tuvo hambre, sintió calor, sintió frío, tuvo necesidad, se cansó también, tuvo sueño, igual que nosotros. Sí, amén. Esto es para decirle al hombre, tú no me vengas a decir a mí que porque yo soy Dios, no pasé necesidades como tú las pasas. Para eso, Él se hizo hombre, para darnos ejemplo de vida a nosotros. Repítalo, por favor. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante el cual, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ok, mira lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él entregó su vida allá en la cruz. El Señor fue a lo profundo de la tierra. Fue y, dice la palabra del Señor, venció la adversidad. Y cuando Él sale de lo profundo de la tierra, recoge su cuerpo físico y se presenta Amén. con los discípulos. Le dijo, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Hermano, es algo Aleluya. impresionante, hermano. Es algo indescriptible, algo que no solamente es emocionante, sino que es indescriptible. Amén, amén. Sigamos, por favor. No obstante ello, se asume que en la pasión la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde éste manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo. Debilidad de Pilato y crueldad de los soldados.
traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, permítame, si tú ves, se está mencionando aquí todo lo que el Señor sufrió. Sí, amén. Por causa de sus discípulos. Lo negó Pedro, la gente lo desconoció totalmente, o sea, lo ajenó totalmente. Rechazo, burlas por parte de jefes y del pueblo, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas, que fue muy dura para él, la negación de Pedro, el abandono de los discípulos. Hermanos, ¿qué tal que a nosotros nos pase eso? Que nos deje la mujer, que lo deje el marido, que lo dejen los hijos, que lo deje el papá, la mamá, el abuelo, el tío. ¿Nos vamos a morir? No. Al contrario, es un reto. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesucristo. Amén. Sigamos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, en Juan 14:30. Veamos Juan 14:30. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Y él nada tiene en mí. Amén. El sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 3:4. Veamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice de esta manera, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es la falla en contra de la ley. Hermanos, ¿cuántas veces pecamos en el día? Ahora, la pregunta que salta a la orden es, cuando llegamos por la noche, le decimos al Señor, perdóname. No sé en qué maneras, o en algunos sí recuerdo cómo te fallé, te negué, fui ajeno a ti. No lo decimos, hermano. No me tiene que decir nada. Le fallamos a Él. Todos le fallamos a Él. Amén. Pero ¿sabe qué? Lo que más me gusta es que Él también escribe, dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hagámoslo. Amén. Vamos a ir a los pies del Señor y decirle, Señor, dame una oportunidad más, Señor. Tú eres un Dios bueno. Sigamos. El pecado imperdonable es aquel que, según la Biblia, se comete en contra del Espíritu Santo. Mateo 12, 31 y 32. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Porque es importante este. Mateo 12, 31 y 32. Capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, hermanos, y es muy fácil pecar en contra del Espíritu Santo. Hay pecados de omisión, Sí, amén. pecados porque la verdad no queremos reconocer esto y es un pecado de omisión. Pero desconocer el poder del Espíritu Santo, negar la existencia del Espíritu Santo, negar la santidad de Jesucristo, es algo terrible, hermano. No hay perdón para estos pecados, hermano. Usted puede estar de rodillas el resto de la vida. No hay perdón para estos pecados. Por eso es muy importante atender estos estudios, hermano.
Pastor, perdón, yo tengo una pregunta. O sea, si eso es pecar contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Sí, digo, pero, o sea, ¿Qué es? ¿qué es? Ajá, que lo explique, porque pues hay mucha gente que... Pues, Negar la existencia del Espíritu Santo. ¿Pero cómo, Pastor? Por ejemplo, el Señor hizo un milagro en tu vida. Sí. El Espíritu Santo vino y te bautizó en lenguas y te dio dones hasta de ciencia. Y tú dices, no, yo no. Porque la gente le tiene miedo al Espíritu Santo. Eso es La gente que no reconoce que Dios actuó en ti, le va a decir, eso no es del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser reverentes con la palabra de Dios. No solamente con el Espíritu Santo, sino con la palabra de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre todos los días erramos, pecamos, fallamos y todos los días lo negamos. Amén. Sí, amén. ¿O estoy equivocado? Con los actos lo negamos. Mira, hermano, yo no le voy a decir que me digan, no, pero va uno manejando y de pronto se le atraviesa a alguien o le hacen cualquier maroma por ahí que no está bien y usted no va a decir, pobrecito, no se dio cuenta, no. Ahí le salen las más grandes si es grosero. Y en un momento de esos, de ira, hermano, algo puede pasar. Sí, amén. Algo puede pasar. Se puede morir de un ataque cardíaco, hermano. Porque hay gente furibunda, hermano. Furiosa. Sígame. Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Repítalo, por favor. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ok, bien. Otra vez. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Por ejemplo, el Señor usó a para darme una palabra de parte del Señor. Y como yo hace tiempo no lo veo, desconozco cuál es su modus operandi, qué hace o qué no hace. Y él llega y me dice, tengo una palabra para ti. Claro que hay mucha gente que dice lo mismo, ¿no? Amén. Pero por eso hay que ser prudentes. Es importante estos estudios. Porque tú puedes decir, si yo lo conozco, es que ese es un mentiroso, hombre. Tú estás negando la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Tengo algo para ti de parte de Dios, te dice. Sí, amén. El Señor me dice que tú eres una persona muy especial y que Él te va a usar de una manera grande y poderosa. Cama, no me venga con ese cuento a mí. Tú estás loco, viejo. Tú estás... ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó? Hace tiempo no lo ve. El Señor lo levantó, lo está usando. Y tú estás negando lo que Dios está haciendo, ¿no? Amén. Ojo con ello. Dios levantó al apóstol Pablo y fue uno de los hombres más fértiles en el ministerio de las Escrituras. Escribió 14 epístolas. Óigame, hermano, desde Romanos hasta Hebreos. Por favor, hermanos, seamos sensatos, seamos prudentes, no nos precipitemos. Uno de los errores más grandes del ser humano son los errores
de precipitación. Amén. Amarra tu caballo, sujétalo. Antes de hablar, piensa, y antes de pensar, medita en lo que vas a pensar. Ojo con ello, hermano. Muy delicado esto, hermano. No vaya a decir que es que a usted no le enseñaron, que no le dijeron, porque estás equivocado. Eso es lo que hacemos. Marcamos las líneas para que no te pierdas. Esta línea va directo al cielo. La tuya, ¿hacia dónde va? Sí, amén. Sí. Marcos. Lucas 12:10. Okay. Dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Oiga, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al Bueno, que... oiga, aquí Jesús, si yo conozco a Jesús, está bien. Pero mira lo que dicen. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Vemos a una mujer, a una pareja, a un matrimonio, que Dios los ha levantado y que les ha dado palabras de vida eterna para compartirlas, para llevar a su vecindario. Dice, pero si estos los conozco, estos no son nadie, hombre. Y resulta que el hombre o la mujer se acerca y le dice, me agrada mucho verte. Hace mucho tiempo no te veía. Tengo una palabra para ti de parte del Señor. ¿Qué palabra me va a traer usted? A mí, si yo sé quién es usted. Pues si usted era ladrón igual que yo. ¿Y cuál es el problema? ¿El Señor vino por los enfermos o por los sanos? Ahí está el problema. Vino por los enfermos. Marcos 3:29 y 30. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Dice, Oiga, pero cualquiera que blasfeme, siga, ¿qué dice? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sino que es reo de juicio eterno. Oiga, hermano, esta palabra es impresionante. Eterno. Es reo de juicio eterno. Esta palabra da hasta miedo, hermano. ¿Sabe por qué? Que el Señor nos guarde, hermano. Que el Señor nos guarde, porque a lo vil y a lo menospreciado vino el Señor. Él puede visitar al hombre más rico del mundo y puede visitar al hombre más pobre del mundo, al menesteroso, al inválido, al mendigo. Él lo puede visitar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos su creación, hermano. Somos su creación. Amén. Todavía tenemos vida. El Señor dice en su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es lo que esto es lo que nos... Se me fue la palabra. Bueno. Esto es lo que nos da... Bueno, siga. Pecado en otras religiones. El baísmo. En la fe baí, los seres humanos son considerados naturalmente buenos, perfectos. Escuche bien. Fundamentalmente seres espirituales. Los seres humanos fueron creados por el amor inconmensurable de Dios. Sin embargo, inconmensurable, que no tiene medida. Oiga, sin medida de ninguna naturaleza. Sin embargo, las enseñanzas baís comparan el corazón humano a un espejo, que si se apartó de la luz del sol, es decir, Dios, es incapaz de recibir el amor de Dios. El budismo.
El budismo no reconoce la idea detrás de pecado, sino que cree en el principio del karma. Oiga, ahí está. Eso del karma, hermanitos, por favor, los periódicos, la televisión está llena de karma. Karma para aquí, karma para allí. O sea que le pusieron otro nombre al pecado, ¿no? En cambio de ponerle el pecado y su recompensa, le pusieron karma. ¿Ah? No, es que el karma. Siga. Por lo que el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la codicia, la ira y la ignorancia, conocido como los tres venenos. Si bien no hay... conocido como los tres venenos en el karma, en el budismo. Lea otra vez, por favor, madre. El budismo no reconoce la idea detrás del pecado, sino que cree en el principio del karma, por lo que el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la codicia. O sea que el que está sufriendo es consecuencias del karma. Oye, hermano, esa palabra está fea pronunciarla, no siga. La ira y la ignorancia, conocido como los tres venenos. Si bien no hay equivalente o reconocimiento directo del concepto judeocristiano al pecado o el de la maldad, sí es reconocido en el budismo. El concepto de la ética budista es consecuencialista en la naturaleza y no se basa en deberes para con una divinidad. El pecado, la misericordia y el pecado. El evangelio es la revelación en Jesucristo, en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Lucas 15. Les recomiendo que lean el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en su casa, tranquilos. El cual anuncia, el ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Qué significa la palabra salvar? Porque todos hablamos de salvación. La palabra salvar, el hombre se está muriendo, se está ahogando, usted le tira el salvavidas y lo saca. O sea, lo trajo de muerte a vida. Eso fue lo que él hizo. El Señor metió las manos al infierno y de allí tomó tizones humeantes como ustedes y como yo. Y sopló espíritu de vida y resucitamos de muerte a vida. Ahora tenemos la vida de Jesucristo. Es impresionante, hermano. Éramos tizones encendidos allá en el infierno. Y Él metió la mano al infierno y de allí nos tomó, nos rescató y nos dio un nombre. Escuchen bien lo que le voy a decir. Que es sobre todo nombre ante el cual toda rodilla, o sea, toda potencia de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se tendrán que doblar delante de Él. Esto no le gusta a mucha gente, yo lo sé. Porque hay gente que se cree muy santa. El que se crea santo, mire que no caiga. Oye, hermano. El que se crea fuerte, el que se crea sano, mire que no caiga. Sí. En la institución de la Santa Cena, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1, 8 y 9. ¿Lo leemos? Leámoslo, por favor.
Es importante el estudio, muy importante, porque el estudio encaja perfecto en nuestra necesidad. 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oiga, si decimos que no tenemos pecado, si me creo perfecto, ya estoy mal. Con el solo hecho de creerme perfecto, ya pequé. Oiga, hermano, solo con eso. Siga. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre cuando está confesando sus pecados, Dios lo está liberando. Repítalo, por favor, porque es muy importante. Estas palabras, o sea, la palabra del Eterno es vida. Sus palabras, su gramática es tan poderosa que cuando la estamos leyendo, estamos siendo circuncidados por el mismo espíritu de la palabra. Léalo, por favor. Si confesamos Oiga, nuestros si pecados, confesamos, confesar es sacar, audible. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar Él es fiel. nuestros pecados. Él es fiel. No tiene necesidad de muchas repeticiones. Sí, amén. Es más, usted no tiene ni que hablar. Solamente ir a los pies del Eterno. Pero Él dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, no solamente perdona, sino que limpia. Oiga, hermano, dígame, ¿a quién no le conviene eso? Dígame, ¿a quién no le conviene eso? Siga. Dice, como afirma Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos. Oiga, hermano, donde hay cantidad de pecado, donde hay mucho pecado, hay más poder de Dios todavía, hermano. Leamos. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la ley se introdujo. Para que el pecado abundase. Permítame. La ley se introduce para que el pecado abunde. Esta es una ecuación fácil. Cuando la ley se hace presente en el hombre interior, entonces la ley es el espíritu de la palabra, detecta el pecado que hay en mí. Repita otra vez, por favor. Cuando la ley... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para que el pecado abundase. O sea, lo que hizo el Señor, cuando la ley, el Señor la aplica, cuando tú tienes acceso a la ley de Dios, el pecado sale a la luz. Amén. Porque lo teníamos bien escondido. Amén. Es más, no nos habíamos dado cuenta que estábamos llenos de pecado. La ley se introduce para que el pecado abunde. Entonces nos damos cuenta que somos infractores. Amén. Somos pecadores. Amén. Hermano, ¿cómo no vamos a seguir a un Dios poderoso, maravilloso, hermano? Que nos habla por su palabra. Siga. Mas cuando el pecado Abundó. abundó, sobreabundó la gracia. Oiga, ok. Esta ecuación se acaba acá. Mire. Más cuando... ¿Más qué? Más cuando el pecado abundó. Sobreabundó la gracia. Ok. Aquí lo voy a poner. P más abundó es igual.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó La gracia. igual la gracia. ¿Cómo no le va a gustar esta ecuación a la gente, hermano? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero eso es cuando el hombre toma una determinación. Ya no quiero pecar más. Porque el Espíritu del Señor lo está redarguyendo y lo lleva a los pies del Eterno. Sigan. Dice, pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios... ¿Le dice el Romanos 20, 5, 21 y 20. 5? Sí, es el que acabamos de leer. Ok, bien, 20 siga. y dice el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, Oiga. así también la gracia reine por la justicia para Para vida vida eterna eterna. mediante Jesucristo. Amén. Oiga, hermano. Si les gusta o lo cambiamos. Amén, amén. Ah, bueno. Sigan. Dice, como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. ¿Cuál es la luz viva sobre el pecado? El espíritu de su palabra. Aleluya. Sigan. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de Permítame. la propia... La conversión exige. Hermano, esto no lo hace la gente. Ni los pastores, ni los ministros. No les importa nada. Mire, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Permítame, voy a desglosar esto aquí porque quiero que ustedes entiendan esta parte. ¿Cómo es La conversión exige el Ok. reconocimiento del pecado. la conversión? Exige que El reconocimiento del pecado. un reconocimiento del pecado. ¿Para qué? Supone el juicio Permítame. interior. Permítame, porque aquí hay algo que está ya metido. Porque la conversión exige el reconocimiento del pecado. Tengo que reconocer que he fallado, que estoy fallando y que estoy propenso a seguir fallando. Amén. Repítalo otra vez, por favor. Amén. La conversión exige el reconocimiento del La pecado. conversión, oiga, no está hablando de cualquiera, está hablando de un hombre y de una mujer que han recibido a Jesucristo Aleluya. como su eterno, poderoso y suficiente Salvador. Amén. La conversión Amén, amén. exige el reconocimiento Aleluya. Gloria a Dios. del Amén. pecado. Amén. Amén. Nosotros éramos lo vil y menospreciado. Amén. Mas Dios amó nuestra tristeza Sí, amén, amén. y se acercó a nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque Amén. reconocimos que sin Él no somos nada. Siga. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia y Ahí está. Exige el reconocimiento. Es un juicio que se está llevando dentro de mí. Es una pelea que tengo yo con mi propia conciencia, con mi manera de cómo desarrollo las ideas y cómo las proyecto. Es ahí donde está no el truco, sino el misterio. Siga. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo.
Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva. Oiga, una bendición doble. Escuche. El don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. Oiga, el don de la verdad de la conciencia, ¿qué más? El don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención, la seguridad de que fuimos redimidos al recibir a Jesucristo. El don de la verdad de la conciencia. Mi conciencia me dice, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, la seguridad de la redención del Señor. Amén. El espíritu de la verdad es Paráclito. Es el Paracleto, sí. Así se le llama al Espíritu Santo, Paracleto. Definición del pecado. El pecado es una falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Permítame. No quiero ser dramático, tampoco quiero especular, pero les voy a hacer una pregunta a ustedes que nos están viendo. ¿Usted peca tranquilo? ¿Y le gustaría volver a pecar y hacer lo mismo? Se nos ha olvidado que tenemos un testigo que nos sigue a todas partes. Oiga, a todas partes. Si vamos al baño, ahí está. Si vamos a la cocina, ahí está. Si vamos al trabajo, ahí está. Donde quiera que tú te encuentres, ahí está. Y no solamente está ahí, está escudriñando cada uno de tus pensamientos. Sígame. Dice, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Salmo 51:6, nuevamente, ¿lo leemos? Sí, por favor. El pecado es una ofensa, es un ataque al amor de Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Escuche bien. He aquí tú amas la verdad allá en lo más íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué creen ustedes? Permítanme especular un poquito. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le perdonó tanto a David? Tanto le perdonó ese hombre. Dios a ese hombre. Increíble. Porque él era de acuerdo al corazón de Dios. Hermano, él fue desechado por sus hermanos. Fue el octavo hijo de Isaí en una familia hebrea. El octavo hijo era desechado, hermano. Él fue el hijo número 8. Dice, a lo vil y a lo menospreciado vino Dios. Él fue menospreciado. Por eso al Señor le decían Jesús, hijo de David, porque Él viene de la simiente de David. Qué hermosura, hermanos. Amén. Sí. La diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21.
Y hay varias citas ahí, las vamos a leer. Sí, la vamos a leer. Romanos 1, 28 al 30. Porque lo más importante son las citas bíblicas, porque eso es lo que, en eso basamos el estudio. Y si no citamos la palabra del Señor, entonces viene a ser como una tertulia. Y esto no es una tertulia, este es un estudio sujeto al Espíritu de Dios. Amén. Romanos 1, 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Oiga, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados permítame. Cuando el hombre desecha a Dios, Dios se acerca y nos atrae con lazos de amor. Pero el hombre dice, no, si yo estoy joven. Dice, no, si yo estoy joven. El secreto está aquí. Dios está usando a este para traer a este a los pies del Eterno. Pero como se conocen entre los dos y no se han visto, este no sabe lo que Dios hizo con este. Por eso nosotros muchas veces rechazamos al hombre, pero no estamos rechazando al hombre, estamos rechazando a Dios. Dios se hace visible, patente, a través de hombres y mujeres como ustedes. Dios usa al que Él quiere usar. Amén. No importa su condición, raza, género o como esté. Dios, es soberano. Él es el que legisla. Y Él dice cómo se hacen las cosas. Síganme, por favor. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10, la palabra dice así.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. No sabéis que los injustos no sabéis no heredarán el reino de Dios. No erréis. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Ok, todo este tipo de comportamientos usted los ve en todas partes. En síntesis, hay 8 billones. 8 billones. Que son 8.000 millones. Millones. Dios sacó de tierra de Egipto, sacó 3.5 millones de almas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? A ver. ¿No saber? $3.5 millones. ¿Cuántos entraron? 2. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Se perdieron? Si no entraron, Les abrió el mar rojo. Pasaron en seco, no húmedo, no medio mojado, en seco. Le pedían comida. Ay, que estábamos mejor allá. Oiga, hermano, por favor, estábamos mejor allá, en Egipto, que nos daban carnecita con cebollita y papita y arrocito. Y aquí solamente me das maná. Oiga, maná. ¿A usted le gustaría comer maná? O cebollita con carnecita. Porque una cosa es el maná. Y otra es la cebolla. Acababan de salir de tierras de servidumbre. Moisés, y estábamos mejor allá, hombre. Ahí teníamos cebollitas, teníamos carnecita. Y tú con puro maná los estás alimentando. Hermano, ¿qué es esa desfachatez del hombre? ¿Te imaginas? 3.5 millones, entraron 2 a la tierra prometida. Trabajaban como caballos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y en silencio. No decían nada. Porque tenemos la cebollita y tenemos la carnecita. Hermanos, miren, este ejemplo quiebra las leyes de la física, las leyes de lo normal. Léeme Josué 24,
15, por favor. Mira lo que dijo Josué. Triste, molesto con todos ellos, hermano. Y si mal os parece Oiga, servir, escuche Jehová, bien. Escuche bien lo que dice este hombre. y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Oiga, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero yo Gloria a y mi Dios. casa serviremos a Jehová. Sí, amén. Amén. El Señor le dice, bueno, si te gusta tanto el mundo, ¿por qué no te das una vueltica por el mundo? Ah, es que estaba mejor el mundo. Eso es lo que le están diciendo a Josué. Teníamos cebollitas, pollito, carnecita y tal. Y aquí puro maná, oye. Entonces, hermano, ¿y si no le dieran nada de comer? Iban en el desierto y ¿sabe qué hacían? Por ejemplo, las palomitas llegaban y bueno, y hermano, hasta se metían por debajo de la... Llevaban comida ahí, hermano, se les dañaba la comida. Porque así somos nosotros los seres humanos. Que están regalando comida allí, hermano, y si es preciso, llevamos una boqueta, un camión. Hermano, somos... Hermano, yo no entiendo, hermano, la verdad. No, es que tengo que llevar bastante, porque... Siga. Efesios 5 del 3 al 5. Efesios 5 del 3 al 5. Oye, hermano, cada vez que usted dice una grosería, está cogiendo su corazón así, lo está rasgando, hermano. ¿No le duele? Siga. Sí, hermano. Sigo leyendo del 3 al 5. Sí. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que Sino antes bien, acciones acciones de gracias. Gracias. Tener una actitud cordial. Siga. Sí, amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que en síntesis, los avaros, los idólatras, los que se acuestan el uno con el otro, la otra con la otra, no heredarán el reino de los cielos. Amén. Estamos en problemas, hermano. Amén. Pero, como dicen por allá, tengo una palabra para ti.
todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Oye, hermano, me gusta eso. Venid pues y pongámonos a cuentas con el Señor. Porque si nuestros pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Él lavó nuestros pecados allá en el Calvario. Venció la muerte, venció la adversidad y le dijo: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Jesucristo tiene el poder para destruir el poder de la muerte. Aleluya. Amén. Sígame. Colosenses 3 del 5 al 8. Y dice de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced. Es una acción, oiga hermano, una acción. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, Oiga, pasiones fornicación. Y empieza a enumerar todas las impurezas que hay en nosotros. Amén. Repítalo otra vez, por favor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Por qué lo terrenal? Vamos a hacer un análisis de esto. ¿Por qué lo terrenal? Haced morir esto, lo terrenal. ¿Por qué? Si tú te quieres quedar acá, entonces dale fuerza a lo terrenal. Pero si no te quieres quedar aquí, tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Por eso dice: haced morir. Oiga, hermano, o sea, como quien dice, maten lo terrenal que hay en ustedes. Sí, amén. Los veo preocupados. Y más preocupados están los que están viendo, hermano. Síganme. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando ¿no? vivíais Ay, que en sí, ellas. sí, claro. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, Pero dice, pero ahora dejad todas estas cosas. Y empieza a agregar algo más. ira, enojo, malicia, blasfemia, ¿Y todo esto es malo? Sí. palabras deshonestas de vuestra boca. Ah, sí, también. No mintáis los unos a los otros. Ah, también la mentira, una mentirita. No, habiéndoos pequeñita, despojado del viejo hombre con sus hechos. Dígame esa cita, por favor. Colosenses 3 del 5 al 8. La voy a poner acá en alto relieve por si la quieren anotar. Amén. Pero los que ya se la saben, pues. ¿Cuál es? Colosenses 3 del 5 al 8. Colosenses 3 del 5 al 8. Póngale ahí: haced morir lo terrenal, para que se acuerden, ¿no? Ese cuerpecito que usted tiene, que le ha metido en una cantidad de billete, aquí se va a quedar, ¿no? Amén. Claro, tampoco vamos a despreocuparnos del cuerpo, porque Amén. entonces ese cuerpo que usted tiene, oiga, hermanos, mírenme acá, ven acá, digo negro, ven acá. Ese cuerpo que usted tiene es el vehículo que lleva el Espíritu de Dios y se hace visible ante la gente. Amén, amén. Amén. Aleluya. O sea que cuide su cuerpecito, hermano, porque es el vehículo que lleva el Espíritu de Dios. Amén. Siga.
por favor. Primera de Timoteo 9 y 10. Conociendo esto, Primera de Timoteo 1 9 y 10. al 10. Sí. Conociendo esto, que Oiga. la ley Conociendo esto, que la ley, no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ahí está. Dígame una cosa, ¿la cárcel para quién se hizo? Para los malos. Para los transgresores, los que transgreden la ley. ¿Y qué tengo que ver yo con la cárcel? Nada. Pero si yo me tuerzo, yo me empiezo a familiarizar ahí con ese asunto. Sigan. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. ¿Qué es parricida? ¿Quién me puede decir qué es parricida? Para los que matan a sus papás. Parricida y matricida. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, Aleluya. y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aleluya. Oiga, a la sana doctrina. Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Y la otra segunda de Timoteo 3, 2 al 5. 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5. Es Porque muy importante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, Oiga, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. a esto se evita. Amén. Bien. ¿Hay alguna pregunta ahorita? Bueno, sigan. Le voy a ayudar leyendo ya. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, o sea, el motivo, como en todo acto humano o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, y también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. Usted puede pecar con el pensamiento o con una omisión por no hablar a tiempo. Esto es muy delicado, hermano. Amén. Muchas veces tenemos que hablar, decir la verdad Sí, amén. y lo omitimos, Sí, no lo hacemos. Amén. Ese no es mi problema. Nadie me está preguntando cómo sigue, no es su problema. ¿El prójimo no es su problema? Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Ujú. Tenemos que amar al pecador, porque ahí estamos todos. Amén, así es. El Señor vino y se mezcló, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, vivió como nosotros, para experimentar lo que sentía el género humano. Nos amó, nos perdonó. Y si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estuviésemos tú y yo? Si Él no hubiese tomado un tabernáculo terrestre como el tuyo o como el mío, ¿dónde estuviésemos nosotros? Él vino y experimentó todo y fue abofeteado, lo crucificaron. Y me gusta lo que Él dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y no solamente le dijo yo seré tu muerte,
sino seré tu destrucción. Ustedes y yo